Vamos a empezar con la carrera número 17. En esta carrera vamos a realizar de la siguiente manera, porque ya esta es la última carrera y yo necesito llegar a 180 puntos, porque mi esquema, mi patrón, el motivo, viene compuesto de 18 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Este pedazo que está aquí se repite igual todas las veces alrededor de toda la mochila. Entonces nosotros debemos tener en esta base la cantidad de puntos necesarios para nosotros poder realizar el motivo que nosotros queremos. Siempre tenemos que tomar en cuenta eso, o sea, la base, la cantidad de puntos, ya nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a tejer, qué motivo vamos a realizar para tener la cantidad exacta de puntos. Porque si después disminuimos mucho o aumentamos mucho, eso se nos va a ver en el trabajo final. Entonces, bueno, en este caso vamos a realizar, en la carrera número 17, aumento cada 16 medio puntos, pero yo ahorita al inicio voy a comenzar con un medio punto. Ok, comienzo con un medio punto. Y ahora sí voy a hacer 16 medio puntos, un aumento. (14, 15, 16) y hago mi aumento aquí. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir repitiendo 16 medio puntos, un aumento, ¿verdad? Y vamos a llegar a lo más cerca posible para ver cuántos nos quedan al final. Ya yo regreso para explicarles. Ok, estoy llegando casi al final de esta carrera, que es la 17, ¿verdad? Cada 16 puntos ya. Ok, vamos es por la carrera 17 y hicimos cada 16, hicimos al inicio un aumento, ¿verdad? Luego vienen 16 puntos, un aumento, 16 puntos, un aumento, todo alrededor hasta que llegue aquí. 16 puntos, un aumento. Entonces ahora vamos a ver cuánto tenemos. Ya vamos a hacer los que queden. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero voy a contar a ver si tengo los 180 puntos, porque si no tengo los 180 puntos, de repente hay que hacer un aumento aquí al final. Voy a contar y ya voy, regreso. Ok, conté todo y me dio 179. Entonces, como nos falta un puntico, ok, para completar los 180 lo vamos a hacer aquí al final. Y así llegamos al final de nuestra base. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ya fíjense que ya llegamos a la medida de... Ok, entonces, bueno, vamos a medir cuánto nos da la base. En este caso, llegué a 22 centímetros y medio. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente.
Ahora vamos a marcar, porque como ya les expliqué, como el patrón tiene 18 medio puntos cada motivo, voy a marcar aquí en la base colocando clic o pedacitos de hilo, ¿verdad? Cada 18 medio puntos coloco un marcador para marcar toda nuestra base y saber exactamente que la tenemos bien, que nos alcanzan los puntos. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer eso. Yo voy a utilizar estos clics. Ustedes pueden utilizar, como les dije, cualquier otro tipo de cosa. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Bueno, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y en el número 18 colocamos el marcador y seguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 colocamos el marcador y así vamos a hacer hasta el final. Ya regreso. Ok, aquí llegué al final, parece que me sobra uno, el que hicimos al final. De todas maneras voy a volver a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí está. 17. Ok, aquí verificamos. Lo coloco en el 18 y seguimos. Esta parte es muy importante porque si se equivocan después, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en el 18. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y así vamos a revisar todo hasta el final. Ok, sí, ya verifiqué y sí, está correcto. Al final va un aumento. Ok. De todas maneras, ustedes verifican eso cuando cuenten de que tienen 180 puntos, ¿no? Ok. Ahora sí llegamos al final. Y así les va a quedar. Esto quiere decir que, bueno, hay 10 repeticiones de este motivo. Vamos a repetir 10 veces esta misma parte. O sea, esta parte va aquí, 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 lo va a ir repitiendo. Y bueno, claro, se va a ver así a lo largo, pero en realidad este es el pedazo que se repite. Bueno, vamos a seguir tejiendo.